Bienvenidos a Literactuando. Esta vez la diglosia. Se conceptualiza este término como el fenómeno lingüístico que se produce por la coexistencia de dos lenguas en un mismo territorio. Esta convivencia genera que se produzcan algunas interinfluencias que vamos a ver a continuación, pero es importante también estar claros con respecto a la historia de este fenómeno en nuestro territorio. ¿Qué es lo que nos dice la historia? La llegada de Cristóbal Colón y demás conquistadores al territorio de América hace 600 años ya trae una larga cola con respecto a la lengua. El quichua o quechua, como se lo menciona en el Perú, fue una práctica del pensamiento aristocrático. Esto es, si lo aprendieron los conquistadores españoles, fue con el afán de poder perennizar la servidumbre y hacer trabajar a los indígenas en las mitas y en los obrajes. Conocer el quichua o quechua es una herramienta con la cual se podía mantener esta dominancia para poder manejar a los indios en su propio idioma. Históricamente, el quichua fue una lengua oral, esto es, no contaba con un sistema escrito. El alfabeto fue impuesto por el español, el alfabeto latino fue impuesto por los españoles. Y más adelante, en los tiempos de las guerras de independencia, también este idioma siguió utilizándose por los realistas y también por los patriotas. En la historia de la literatura se menciona al Ollantay, un drama, el género teatral que se produce aquí en Quichua, una obra que aparentemente tiene su origen en el Perú. Varios críticos literarios y estudiosos de la lengua han publicado obras con respecto a este reconocimiento de la cultura en lengua quichua. Uno de ellos, ecuatoriano, Juan Leomera. El otro también, ecuatoriano, Luis Cordero. Cada uno ha hecho un estudio de la lengua y de la literatura en esta primera parte de la historia de América. Aquí algunas de las obras que se pueden observar. ¿Qué cualidades otorgaban estos historiadores, pensadores del quichua? Lo caracterizaban como un idioma o una lengua apta para la comunicación y la literatura. Inclusive es un referente de la literatura amerindia para Juan Leomera. Lo dice a través de esta cita. La lengua quichua es una de las más ricas, expresivas, armoniosas y dulces de las conocidas en América. Se adapta a maravilla a la expresión de todas las pasiones y a veces su concisión y nervio es intraducible a otros idiomas. Merced a sus buenas cualidades, no hay objeto material o abstracto que no anime con vivísimos colores e imágenes hermosas y variadas. A veces un solo nombre compuesto encierra tantas ideas que en español, por ejemplo, hay necesidad de muchas palabras para expresarlas. Esto precisamente se refiere a que la característica primordial del quichua en su morfología es que es una lengua aglutinante, es decir, que el aumento de una sílaba, un prefijo, un sufijo, modifica completamente el significado y puede llevar una palabra a una construcción semántica más grande, es decir, una sola palabra puede expresar toda una proposición o una oración. Miguel Ángel Mossi, de Perú, también tiene algunos criterios con respecto a la lengua quichua y la califica como una lengua llena de artificio, con reglas precisas. Nada bárbaro, una lengua suave, armoniosa y elegante. Si nos fijamos en los años que constan en esta lista, la producción en obras, esto es diccionarios, lexicones, gramáticas, está enmarcada entre el siglo XVII y el siglo XIX. Autores más importantes: Luis Cordero, Juan Leomera del Ecuador, quienes son un referente importantísimo en los estudios filológicos. Luis Cordero fue presidente del Ecuador. Juan Leomera fue presidente del Congreso Nacional, como un dato adicional para poder conocer algo más de ellos. Algunos títulos publicados en la época: Elaboración de lexicones, siglo XIX, diccionarios. El impacto del arte de la lengua quichua, de Diego Torres. Observemos el siglo ahí, es anterior. El diccionario de Luis Cordero,
y también de este mismo autor, breves nociones de la gramática concernientes al idioma quichua. El ensayo de la lengua quichua de Julio París. Otra obra más, La gramática quechua, de 3 autores, Archorena, Barranca y Villarreal. Y finalmente, Los elementos de gramática quichua o idioma de los incas, 1872. El proceso histórico de la diglosia tiene algunas aristas. Al indígena se lo empieza a considerar como un ser no civilizado, lamentablemente, eso es lo que nos cuenta la historia, como un heredero biológico descalificado, por lo tanto su lengua empieza a perder importancia. Se abandona el bilingüismo español-quichua para empezar a impulsar el desarrollo del castellano aquí en América. Una sola lengua para todas las naciones andinas, debido a la gran población indígena que existía en el territorio americano. Una forma de universalizar es imponer el castellano. Felipe II promueve formalmente en los colegios el uso del castellano entre curas y caciques. Esta imposición hace que la comunicación se desarrolle solamente hacia un lado, a conveniencia de los españoles. Se propaga el castellano. A mediados del siglo XVII y XVIII empieza a verse al castellano como una forma de distinción social. Y hacia 1780 se prohíbe el uso del quichua. ¿Cómo se produce este fenómeno de la diglosia? En la lengua originaria, es decir, en las lenguas indígenas, en el caso de nuestra historia, en el quichua, hay transformación en relación con el español, obviamente con preponderancia del español. Esta transformación surge en el vocabulario o en el léxico, en las particularidades tipológicas, es decir, en el uso de las grafías para poder representarlo, y en los recursos y estructuras del sistema original. La gramática del quichua es distinta a la del castellano. Sin embargo, las normas del castellano son impuestas dentro de la lengua quichua. Herencia de ello, las construcciones gramaticales que tenemos, los territorios que usamos el quichua como lengua vernácula en el comienzo de la historia y que le hemos mezclado con el español. De ahí surgen las palabras préstamos, los préstamos recíprocos, las palabras quichuas castellanizadas, y el castellano que también ha tomado características del quichua, tal vez en la apertura de diptongos, en la manera como se escriben, cómo se pronuncian, e inclusive en los significados que pueden variar con el transcurso de la historia. Recordemos que la lengua representa el pensamiento. La variación lingüística generacional juega un papel muy importante en la diglosia, porque son precisamente las generaciones más viejas las que mantienen las estructuras. Y las generaciones más jóvenes son las que van modificando más todavía el uso de esta lengua. Recordemos siempre que la lengua es parte de la cultura y la identidad. La lengua genera pensamiento. Sin ella no puede haber creación.